Vamos a ver qué es así. Bien. La razón de esta extrañeza o de estas extrañezas son, todos lo usan, ¿o no es así? La mayoría lo usan. Se oyen bonitos y me gustan. Usted sabe lo bonito, hermano, cuando esa trompeta suena, ese pianito, la batería, dicen los hermanos, esos son rockeros. Otros te dicen, pero el Salmo 150 dice que todo lo que respira alabe al Señor. Algunos dicen, pero es que los instrumentos ayudan a que adoremos mejor. Algunos incluso te citan Biblia y se van para Apocalipsis capítulo 14 y dice, pero en el cielo tendremos arpa, dice el libro de Apocalipsis. ¿Por qué no usarlas ahora? Otros dicen, yo no le veo nada de malo. Esos son los que dicen que es un capricho de un grupo que se puso de acuerdo para que no lo usemos, pero que eso no tiene nada de malo. Y la Biblia no lo prohíbe. O sea, ya después cuando no les queda argumento, dice, pero la Biblia no lo prohíbe. Vamos a tratar en el mensaje de hoy de contestar algunas de esas preguntas. Bueno, si nos gusta, si según algunos la Biblia no lo prohíbe, entonces ¿por qué no? ¿Por qué no usar instrumentos en el culto de adoración a Dios? Por una simple y sencilla razón que vamos a estar repitiendo a lo largo de todo el mensaje. No tenemos autorización de parte de Cristo para hacerlo. Punto. Hasta ahora mismo parece sencillo, pero usted va a ir viendo a través de la enseñanza que con eso es suficiente y no hay que averiguar más nada. Cristo no lo autoriza. Antes de subir al cielo y después de resucitar, Jesús se acercó a sus discípulos y les dijo, toda potestad o toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Toda potestad. Si Cristo tiene toda potestad en el cielo y en la tierra, ¿cuánta potestad tenemos nosotros? Ninguna. Entonces, tenemos que empezar reconociendo eso. Cristo es la cabeza de la iglesia según Colosenses 1:18. Él es el dueño de la iglesia porque según Hechos 20:28 la compró con su propia sangre. Amén. Y ahora dice que toda autoridad, toda potestad le ha sido dada en el cielo y en la tierra. Filipenses 2 dice que el Padre lo resucitó de los muertos y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Es decir, que si Cristo no lo autoriza, usted no tiene dónde apelar, usted no tiene dónde ir. Si Él no te dijo que lo hiciera, no tienes autorización para hacerlo. Este texto es muy claro, Colosenses 3:17, hablando precisamente en virtud de la autoridad de Cristo, y les pido que estén muy pendientes, que no se le vaya ni una coma. Dice que todo lo que hagáis, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de él. Todo lo que hacéis, sea de palabra, eso incluye todo lo que predicamos y enseñamos, sea de palabra o de hecho, es decir, todo lo que hacemos, que salimos a la calle, que construimos un local, todo tiene que ser hecho en el nombre de Jesucristo. Según el libro de los Hechos 4:7-10, hacer algo en el nombre de alguien es hacerlo con el permiso de esa persona. Si, por ejemplo, Kelvin, por decir un nombre, viene aquí, dice, hermano, yo vine en el nombre de Julia, que le entregue una funda que ella dejó aquí. Él está viniendo con su autoridad. Ahora, porque él diga que vino en el nombre de Julia, no necesariamente es en el nombre de Julia. ¿Cómo sabemos que es en el nombre de Julia? Si ella le dijo, hazme el favor, ve, búscame una funda que se me quedó donde el hermano Antonio le van ahí. Yo se la entrego por confianza. No hay problema, él es su hijo. ¿Y qué tal si ella mañana me dice, mire, hay una funda que yo dejé aquí, como yo se la di a Kelvin? ¿Y quién le dio a Kelvin permiso? ¿Quién le dio autorización? O sea, él actuó en nombre de ella, pero sin el permiso de ella. Le digo esto porque Mateo 7:21 dice, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y él les dirá, yo nunca les conocí, yo nunca les autoricé. Ustedes mencionaban mi nombre y decían que lo hacían en mi nombre, pero yo nunca los mandé a ustedes a hacer eso. Así que apartados de mí, hacedores de maldad.
Cuando hacemos algo en el nombre de Cristo, sin que Cristo nos autorice a hacerlo, nos convertimos en obradores de maldad. Por lo tanto, repito, todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre de Jesús. Todo lo que la iglesia hace necesita un permiso de parte de Cristo. Un texto en el Nuevo Testamento, un libro, un capítulo y un versículo donde nos autoriza a hacerlo. O un ejemplo bíblico que nos autorice a hacerlo. De ese tema, con la ayuda de Dios, vamos a hablar más probablemente el mes que viene, pero ampliamente, porque quiero que todos queden claros de cuándo una cosa está autorizada en la Biblia y cuándo no. Cuándo podemos hacer algo en la iglesia y cuándo no. Porque frecuentemente vemos hermanos con muy buenas intenciones que quieren que en la iglesia se hagan cosas, pero que no están autorizadas en la Escritura. Entonces tenemos ese choque entre lo que ellos quieren hacer para Dios y lo que Dios pide que se haga. Entonces nos dicen, bueno, en el Antiguo Testamento sí había un mandamiento de usarlos. Sí lo había. O sea, en el Antiguo Testamento se usaron los instrumentos mecánicos musicales, no porque a ellos les pareció bueno usarlos, sino porque había un mandato de hacerlo. Esto que ustedes ven aquí son levitas alabando a Dios con instrumentos. Dice, luego el rey Ezequías ubicó a los levitas en el templo del Señor, provistos de címbalos, liras y arpas. Obedeció todos los mandamientos que el Señor le había dado al rey David por medio de Gad, el vidente del rey, y del profeta Natán. Es decir, el rey Ezequías se encargó de cumplir los mandamientos que Dios le había dado a David por medio del profeta, del vidente Gad y del profeta Natán. Así que ellos usaban todo eso porque Dios lo había mandado a hacerlo, no era un capricho, Dios lo había mandado. Y te diré, ¿por qué allí sí, aquí no? Yo no sé. Yo no sé. En el Antiguo Testamento Dios mandó, por ejemplo, a que se guardara sábado y nosotros hoy no nos manda hacer. Prohibió ciertos alimentos y hoy no lo prohíbe. Hay cosas que cambian en el hombre y Dios, cuando cambian las circunstancias del hombre, Dios cambia las leyes. Hay muchísimas leyes en el Antiguo Testamento que nunca hemos estudiado porque yo pienso que los aburriría hablándole de esos temas. Leyes como, por ejemplo, no ponerse una ropa con dos tipos de tela. ¿Qué tiene que ver eso? Que tenga gabardina y lino. Ah, pero eso tenía una explicación en aquel tiempo. Había un componente idolátrico en ese asunto. Pero esa ley ya no tiene sentido para nosotros. Así que en el Antiguo Testamento sí eran mandados, pero ya no estamos sujetos a la ley del Antiguo Testamento. Ya nosotros no vivimos bajo la ley de Moisés. Esa ley fue quitada del medio y clavada en la cruz. Y siempre repito, la ley. Porque nosotros citamos el Antiguo Testamento frecuentemente, pero a ninguno le decimos que guarden las leyes del Antiguo Testamento. Sus enseñanzas y sus principios sí son para nosotros, pero sus leyes no. Porque el pecado no tendrá dominio sobre ustedes, pues ya no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia, dice Romanos 6:14. Vivimos bajo el tiempo de la gracia, no bajo el tiempo de la ley. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad por medio de ¿quién vinieron? De Jesucristo. Cuando Cristo murió en la cruz, dejó atrás el sistema de la ley, ese sistema que decía el que haga estas cosas vivirá por ellas, e inauguró el sistema de la gracia, que se obtiene la gracia de Dios a través de la fe en Cristo, como dice Efesios 2:8. Son dos plataformas totalmente distintas para salvarse. Una era por ley, que descansaba todo sobre el hombro de la persona, y la otra es por la fe, por la gracia de Dios a través de la fe. Entonces nosotros vivimos bajo el tiempo del Nuevo Testamento. Hebreos 1, versos 1 al 2 dice, Dios, habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días nos ha hablado por medio de el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Cuando Cristo se transfiguró delante de Pedro y de Juan, en Hechos 17, verso 5, el Padre dijo, ese es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia, a él oí. Apareció Elías, que era representante de los profetas, y apareció Moisés, que era el representante de la ley, pero el Padre dijo, a él oí. O sea, ya nosotros no tenemos que sujetarnos a lo que diga Moisés, ni tenemos que sujetarnos a lo que digan los profetas. Ahora el Padre habla a través de su Hijo. Y su Hijo escribe su voluntad para con nosotros en el Nuevo Testamento.
Ya no es una voluntad para un pueblo, sino que él dijo, vayan por todo el mundo. Y es un evangelio, es una palabra distinta. Entonces, si vivimos bajo el Nuevo Testamento, ¿qué autoriza el Nuevo Testamento de Cristo con respecto a adorar a Dios? Miren, estos son algunos textos que les voy a citar. Efesios 5, 19 y 20 dice, cuando se reúnan, canten salmos, himnos y canciones espirituales. Alaben a Dios, el Padre de todo corazón, y denle siempre gracias por todo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cantar es un mandamiento muy específico. Si el Señor le hubiera dicho adoren, nos hubiese dejado en libertad tal vez de elegir la forma. Pero cantar es un mandamiento muy específico. Cuando se reúnen, canten salmos. Algunos dicen, bueno, pero los salmos tenían música. Bueno, para el tiempo del Nuevo Testamento, la palabra salmos ya no significaba una canción que se entonaba con un instrumento, sino significaba simplemente cantar. Por eso cuando usted revisa las versiones en español y en inglés, cuando traducen esta palabra salmos, himnos y cánticos, ninguna traduce tocar, sino cantar. Es la palabra griega psallo, P-S-A-L-L-O. Y todos los eruditos importantes, incluyendo al más famoso, el señor Henry Taylor, dicen que ya para la época de Cristo y los apóstoles, cuando se hablaba de cantar un salmo, no se incluía el instrumento mecánico musical. Entonces, cantar es un mandamiento muy específico. El Señor nos mandó a cantar. Cuando el Señor le dijo a Noé en Génesis 6:14, construye un arca con madera de gofer. Noé no tenía permiso para construirla con madera de cedro, ni con madera de caoba, porque el Señor le especificó el tipo de madera que tenía que usar. Y por eso dice Génesis 6:22 que el Señor vio con gracia todo lo que hizo Noé, porque Noé obedeció a todo lo que el Señor le dijo. La palabra de Cristo dice Colosenses 3:16, habite ricamente, abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría. ¿Cómo? ¿Cómo lo vamos a hacer? Cantando con gracia en vuestros corazones. ¿Cuál es el instrumento que Dios autoriza para que le alabemos? Vuestros corazones. Cantando, vuelve y dice. Cantando en vuestros corazones al Señor con salmos, una vez más, himnos y cánticos espirituales. Siempre la Biblia insiste que el cántico tiene que ser espiritual. ¿Por qué? Porque Dios es espíritu, dice Juan 3:23. Juan 4:23, perdón. Dios es espíritu, Dios no es un ser carnal. Dios quiere algo espiritual, algo que salga del alma del hombre. A nosotros nos gustan los ritmos, nosotros brincamos, los niños tienen ritmo en la sangre. Usted le puede decir a un niño que oye una canción que le gusta que no cante, que no baile. No, que lo haga. No hay nada de malo en eso. Ahora, cuando usted va a adorar a Dios, Dios quiere que sea un cántico espiritual. Dios es espíritu y los que adoran a Dios en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Dice Juan 4:24. Mira otro texto en el Nuevo Testamento. Entonces, ¿qué debo hacer? Dice Pablo en 1 Corintios 14:15. Pues orar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Cantar con el espíritu, pero también con el entendimiento. Otra vez usa la palabra cantar. ¿Sí? Cantar una vez más, insiste en cantar. Hermanos, son 9 textos. Les voy a citar 2 más por razón de tiempo. Todos hablan de cantar. ¿Está alguno entre ustedes afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Santiago 5:13. Cante alabanzas. Cantar. Y este texto es muy revelador. Hebreos 13:15 dice, así que ofrezcamos siempre a Dios por medio de él sacrificio de alabanza. ¿Y qué significa eso? El texto dice, es decir, nos aclara, ¿verdad? Fruto de labios que confiesen su nombre. Eso es lo que el Señor pide, es muy específico. Fruto de labios que confiesen su nombre. Ninguna parte del Señor no se le olvidó. Existían los instrumentos desde miles de años atrás. El Señor no se le olvidó. Simplemente no los quiso. Y los padres de la iglesia
lamento no haberle traído se me pasó ponerle algunas citas, pero luego se las subiré por las redes sociales para que la vean. Varios padres de la iglesia, es decir, de esos hombres y mujeres que sobrevivieron al periodo apostólico, dan fe de que el canto de la iglesia era vocal y antifonal. ¿Qué significa eso? Entonces, esas canciones cuando nosotros cantamos, por ejemplo, a ti Señor, y otros responden, a ti Señor, así la iglesia cantaba. Era coral, vocal, y creo que la otra palabra es antifonal. Si no es esa, me perdonan, pero es más o menos así. Así era la alabanza de la iglesia. Los instrumentos mecánicos brillaban por su ausencia. No lo sabía. Y al final, en las conclusiones, vamos a verlo cuando se introduce. Siglos después. Por 600 años la iglesia ni siquiera sabe lo que es un instrumento mecánico para alabar a Dios. Ni la católica siquiera, que surgió en el 325 después de Cristo. Ni siquiera la católica los usaba. ¿Se dan cuenta? Entonces, la iglesia alababa a Dios de manera a capela. Pero el Nuevo Testamento no lo prohíbe, dicen algunos. Hermanos, miren, yo quisiera que ustedes se graben esto que voy a decir. En la Biblia, cuando hacemos algo para Dios, no se trata de si Dios lo prohíbe. La pregunta no es esa. La pregunta es, ¿lo autoriza? No es si lo prohíbe. La pregunta es, ¿lo autoriza? Porque a Dios no nos prohíbe a nosotros montar una fritura a nombre de la iglesia de Cristo. Ni poner una ferretería a nombre de la iglesia de Cristo, ni hacer peaje a nombre de la iglesia de Cristo. No nos lo prohíbe. La pregunta es, ¿nos autoriza a hacerlo? ¿Qué leímos en Colosenses 3:17? Todo lo que hagáis, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre de, con el permiso de, con la autorización de Jesucristo. Entonces, hermanos, les hablo de estas cosas, dice Pablo, por su propio bien. Y poniendo como ejemplo a Apolo y a mí mismo. Lo digo para que por nuestro ejemplo aprendan ustedes a no ir más allá de lo que está escrito. Amén. Y para que nadie se hinche de orgullo favoreciendo a uno en perjuicio de otro. ¿Qué quería Pablo? Que los corintios aprendieran de él, que fue el fundador de la iglesia, y de Apolo, que fue, como dijo él, yo sembré y Apolos regó. Cuando Pablo se fue, el que se quedó al cargo de esa obra fue Apolos. Así que algunos decían yo soy de Pablo y otros decían yo soy de Apolos. Dice, ¿cuál fue el ejemplo que nosotros le dejamos? Le enseñamos que no se sujeten a hombre, ni adoren a hombre, ni aúpen a hombre, sino que aprendan a no ir más allá de lo que está escrito. Se sujeten a lo que está escrito. Entonces, el hombre no está conforme con esa limitación. El hombre quiere que Dios le suelte esa camisa de fuerza y que le permita hacer cosas. El asunto es que cuando alguien se toma licencia para una pequeña cosa, es cuestión de tiempo para que otro se tome licencia para otra cosa menos pequeña. Y finalmente haremos cosas monstruosas. Y si ustedes quieren, ver el programa que probablemente haremos el lunes, para que ustedes vean cuántas barbaridades se cometen en las religiones. Todo por no tener un freno que se llama no ir más allá de lo que está escrito. Sin ese freno vamos a empezar a pelearnos unos a otros, porque mi idea no puede ser mejor que la tuya. Y si yo creo que en vez de hacer un peaje, lo que deberíamos es hacer un fideicomiso, palabrita que está de moda. Ahorita no estamos peleando a ver cuál de las dos ideas es mejor. ¿Cómo evitamos eso? Sujetando lo que está escrito. Así lo hacemos. Oiga, este otro texto duro. Segunda de Juan, versos 9 al 11. Todo el que se desvía y no permanece o persevera en las enseñanzas de Cristo, no tiene a Dios. El que permanece en las enseñanzas de Cristo, ¿verdad? Tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a ustedes y no trae esta enseñanza, no lo reciban en casa ni le deis, ni lo saluden, dice, ni le digan bienvenido. Pues el que lo saluda o el que le dice bienvenido, dice la otra traducción, participa en sus malas obras. Decirle bienvenido no es que usted no lo pueda saludar, ni lo pueda tratar con cortesía. Darle la bienvenida es usted recibirlo en su casa y dejar que él use su casa y su plataforma para predicar su mentira. No le acepte eso. Si él la quiere predicar detrás de su verja, que la predique, pero en su casa no lo acepte.
¿A quién? Al que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo. Es que es un engreimiento de parte del hombre. Creer que tiene, a Dios se lo olvidó. Bueno, vamos a hacerlo nosotros si a Dios se lo olvidó. Si lo hiciéramos de esta otra manera, espérate, el Señor te mandó a hacerlo de esa forma. No. Entonces no quieras ser más sabio que Dios. Que las cosas pueden aparentar por un tiempo que van muy bien hasta que se arme el sálvese quien pueda. Estos dos que ustedes ven aquí son una representación de Nadab y Abiud, sacerdotes hijos de Aarón. Fueron a ofrecer incienso. Era un trabajo que los sacerdotes hacían todo el tiempo. Llevaban un incensario. En ese incensario ponían brasas de fuego que tomaban del altar. O sea, mientras el altar que estaba todo el tiempo encendido, cogían brasas de ahí y luego echaban sobre esa ceniza o sobre ese fuego, sobre esa brasa, echaban incienso. Esta traducción dice perfume aromático, no importa. Y si los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron cada uno su incensario y pusieron fuego en ellos, o sea, pusieron las brasas, sobre el cual pusieron perfume o incienso, y ofrecieron delante del Señor fuego extraño que él nunca les mandó. Dos palabras para llamar nuestra atención. ¿Cómo le llama el fuego? Extraño. El Señor no sabe dónde ellos sacaron ese fuego, pero a la vez dice que él nunca les mandó. Él nunca los autorizó. ¿Y qué les pasó a Nadab y Abiú? ¿Todo terminó bien? Ay, no. Entonces salió fuego de la presencia del Señor y los quemó por completo. Así murieron ante el Señor. Salió fuego de la presencia del Señor y los quemó. Y cuando su papá y sus familiares fueron a enterrarlo, el Señor dijo, no quiero que hagan duelo por ellos. No quiero que hagan duelo por ellos porque fueron profanos. Se pusieron a inventar con mi altar. En vez de tomar fuego del altar, tomaron fuego. Fuego es fuego. ¿Qué importa si yo prendo con un fósforo o con un encendedor o con un mechero? Su fuego es fuego. Es así, cree usted. Y le puedo citar varios ejemplos más, pero por razón de tiempo nos limitamos a eso. Tenemos que tener cuidado con cosas que Dios nunca nos mandó. La pregunta siempre debe ser, ¿nos mandó a hacerlo? Dice Romanos 15:4 que las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron. Así que algo deberíamos aprender, ¿verdad? A fin de que por la paciencia y la consolación de las escrituras tengamos esperanza. Algo deberíamos aprender de esas cosas que se escribieron. Pablo le dice a Timoteo en 2 de Timoteo 1:13, aférrate al modelo de la sana enseñanza, aférrate a eso, no te desprenda de agárrate duro. Aférrate al modelo de la sana enseñanza que aprendiste de mí. Un modelo formado por la fe y el amor que tienes en Cristo Jesús. Aférrate al modelo. A Moisés, en un Hebreo capítulo 5, cuando se le mostró el modelo del tabernáculo, se le mostró una maqueta, el Señor le dijo, haz todo conforme al modelo que se te ha mostrado. O sea, no te salgas de ahí. No te salgas de ahí. Mis hermanos, esa es la garantía de que nosotros vamos a tener el favor de Dios. Cuando Dios ve que Él nos pide que hagamos una cosa de una manera y usted quiere sustituirlo, ¿usted sabe lo que entiende Dios? Pues entonces Él sabe más que yo. Él es un león. Imagínense a Noé diciendo, yo voy a coger de otra madera porque esa, me han dicho que esa se avienta. Yo no voy a hacer esa. ¿Hubiese sido Noé el salvador del mundo? Lo dudo. Permítame dudar. Y otro dice, ¿y el Salmo 150? Salmo 150 manda a usar toda clase de instrumentos. Oigan, alábenle en son de la bocina, alábenle con salterio y arpa, alábenle con pandero y danza. Hay algunas iglesias que danzan, pero otras no. Si van a citar el Salmo 50, deberían dar su bailadita también. Con pandero y danza, alábenle con cuerdas y flautas, alábenlo con címbalos resonantes, alábenlo con címbalos de júbilo. Todo lo que respire alabe a Jah, aleluya, dice el Salmo 150, versos 3 al 6. Ahí está, hermano. El Salmo lo dice. Y usted no ve que hay un Nuevo Testamento por ahí que dice Nuevo Testamento con salmos y proverbios. Precisamente por eso no dice solo Nuevo Testamento. No dice solo Nuevo Testamento porque salmos y proverbios no son parte del Nuevo Testamento. Pero al ser los dos libros más populares del Antiguo Testamento, pues los que imprimen ese Nuevo Testamento un chiquitito, ustedes lo han visto, ¿verdad? Que cabe en el bolsillo.
le añaden esos dos porque es el que a la gente más le gusta leer, pero no son parte del Nuevo Testamento. Los salmos son parte del Antiguo Testamento. Dice el Señor en Lucas 24:44, les dijo, estas son las palabras que les hablé estando aún con ustedes, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, se refiere a los primeros 5 libros, en los profetas, que incluyen los libros históricos, y en los salmos, que era una denominación que se refería a salmos, proverbios, Eclesiastés, Cantar de los Cantares, o sea, todos son libros poéticos. Los judíos lo dividían en 3 partes: ley de Moisés, profetas y salmos. Es decir, que Jesucristo está diciendo todo el conjunto del Antiguo Testamento se cumplió y fue quitado de en medio. Era necesario que así fuera. Los salmos, muy lindos, pero son parte del Antiguo Testamento. Mucha enseñanza para nosotros, mucho ánimo para nosotros, pero no sus leyes. Si no, tuviéramos que hacer lo que dice este salmo. Dice, haya alabanzas a Dios en sus labios y en su mano una espada de 2 filos para ejecutar venganza entre las naciones y castigo entre los pueblos. Es decir, de un lado un himnario para alabar a Dios y del otro lado un machete amolado de lado y lado para cualquiera que se cruce, darle para abajo, como dicen por ahí. A los israelitas todo eso les estaba perfectamente permitido. Incluso ir a ejecutar venganza contra un enemigo del pueblo de Dios era parte de la alabanza de Dios. Señor, increíble, pero así era. Y a nosotros nos corresponde hacer eso ahora. ¿O no? Entonces, si vamos a citar el 150, vamos a ir un chichima para atrás y vamos a quedarnos con el 149 también. Y aquí venimos todos a adorar con una espada de 2 filos en las manos. O podemos hacer lo que dicen estos 2 salmos. Por ejemplo, el 150 verso 4 dice, alábenle con pandero y danza, alábenlo con cuerdas y flautas. Pero el 66:15 dice que lo alabemos con holocaustos de animales engordados. Te ofreceré con sahumerio de carnero, o sea, con el olor y ese humo que sube de los carneros cuando se queman. Te ofreceré sacrificios bueyes y machos cabríos. Y dice, no, porque eso no, porque para eso murió Cristo. Bueno, pues entonces, si los salmos son buenos para una cosa, ¿por qué no son buenos para otra? Y siempre aclaramos, ¿verdad? Sus enseñanzas son magníficas, léanlo todos los días. Sus leyes no. El que escribió este salmo, que fue David, vivió bajo las leyes del Antiguo Testamento. Y por eso ofrecían animales engordados y todas esas cosas. Pero todos lo usan, es lo que algunos nos dicen. Todos lo usan. Bueno, había una vez, el que no compra azúcar, ¿verdad? No bebe café. Había una vez 3 hombres que llegaron para adorar a Dios. Esta es una historia que hace el hermano Weinberg. Uno trae un cordero para sacrificarlo, pero no se acepta. Él dice, pero los ofrecían bajo el Antiguo Testamento. Le dicen, sí, pero bajo el Nuevo Testamento no se ofrecen animales. ¿Eso está correcto? ¿Que le hayan dicho eso? Sí, está correcto. Está correcto. Eso está correcto. El segundo hombre trae incienso. La Iglesia Católica lo recibe porque si ustedes han ido a la Iglesia Católica saben que el sacerdote le echa su saumerio a uno, ¿verdad? Pero los protestantes dicen no. ¿Y por qué? En el Antiguo Testamento lo ofrecían, sí, pero en el Nuevo Testamento eso no está autorizado. ¿Estamos de acuerdo? El tercero trae instrumentos, diciendo lo mismo. En el Antiguo Testamento lo usaban y entonces nadie se opone. Nadie se opone. Todas las iglesias humanas lo aceptan. ¿Ustedes saben por qué lo aceptan? Porque Dios lo pide. Porque les gusta. Porque les gusta. Entonces ahí que viene el problema con el hombre. Para su gusto, para mi gusto, usted puede tener un piano en su casa, una guitarra, usted puede aprender, usted puede tocar, usted puede oír música apropiada, con letra apropiada. No veo nada malo en eso. Algunos se escandalizan, pero no veo ningún texto bíblico que lo prohíba. En lo personal, para alabar a Dios, él pidió lo que él quería. Cántenme cánticos espirituales. Entonces usted tiene que distinguir entre sus gustos y los gustos de Dios. Cuando alabamos, no es para nuestro gusto,
es para la gloria de Dios. Y haciéndolo para la gloria de Dios es que nos edificamos. Porque el problema con la música religiosa en su mayoría, ese es otro tema. Y por eso les digo, tengan precaución con la música religiosa que oyen. El problema con la música religiosa es que muchas veces ni alaba a Dios ni edifica al hombre. Muchas de ellas parecen música romántica, cantadas como de un hombre para una mujer, pero eso es otro tema. Entonces Gálatas 3:10 le dice a esos que quieren coger una parte del Antiguo Testamento y otra no. Quieren coger del Antiguo Testamento los diezmos, pero los sacrificios de animales no. Quieren coger del Antiguo Testamento los instrumentos de música, pero no quieren coger la prohibición de las carnes, aunque algunos sí. A ellos le decimos, Gálatas 3:10, porque todos los que son de la obra de la ley están bajo maldición. Porque escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas que están escritas en el libro de la ley para hacerlas. Es decir, Gálatas 3:10-11 dice que si usted se sujeta a una parte de la ley, está obligado a sujetarse a todo. Y si ofende en un punto, se hace culpable del resto. Así era la ley. O sea, usted no puede entresacar de la ley lo que usted quiera. Si usted va a ir al Antiguo Testamento para buscar autorización de Dios para los instrumentos, para el diezmo y para otras cosas que le guste, va a tener también que traer de allá la circuncisión, los sacrificios de animales, el incienso y todo lo demás que implica la ley, incluyendo apedrear al que no lo obedece. Ahí no se oye muchos amén. Pero algunos dicen, habrán arpas en el cielo. ¿Por qué no la podemos usar ahora? Todo el mundo sabe, y eso lo dice Apocalipsis 14:2. Oí una voz del cielo como del estruendo de muchas aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista que tocaba sus arpas. En el cielo dice que había arpas, aunque realmente lo que el texto dice es, oí una voz del cielo como estruendo de aguas y como sonido de un gran trueno, y la voz que oí era como de arpista. Es decir, enfatiza el hecho, se trata de algo simbólico. El libro de Apocalipsis es un libro simbólico. Nadie cita Apocalipsis para establecer una doctrina de la iglesia, porque no es un libro para establecer doctrina. Es un libro de símbolos y signos que hablan acerca del futuro, de lo que le esperaba a la iglesia en la época de la persecución. Pero si está bien, queremos usar el instrumento porque dice que aquí como sonido de arpas, pues vamos a usar este también. Apocalipsis 8:3, y otro ángel vino y se paró delante del altar, teniendo un incensario de oro, y le fue dado mucho incienso de las oraciones de todos los santos, para que las pusiese sobre el altar del oro, el cual está delante del trono. Vamos al incienso, ¿verdad, hermana? Vamos al incienso. Ahora, yo me pregunto en el cielo, ¿dónde va a haber una fábrica de arpas? Porque las cosas que se ven son temporales. Señores, eso es deseo, ¿verdad? De buscarle la quinta pata al gato y de no estar conforme. Y el Señor te dice que no y te tranca por aquí, te tranca por allí. Y dice, no, pero todavía me queda un texto y llega Apocalipsis. Bueno, pues está bien. Si te autoriza el arpa, también te autoriza el incienso. Y vamos arriba con el incienso. Pero aquí te está diciendo que las oraciones, el incienso lo que representaba era las oraciones de los santos. Que así como el incienso usted lo quema y sube al cielo, sube a la atmósfera, así las oraciones de los santos suben a la presencia de Dios, tan sencillo como eso. Entonces ya para casi ir concluyendo, algunos dicen no le veo nada malo y otros dicen es que me gusta. Misión exitosa. Creo que cierre su micrófono, comandante. O comandante. Vamos a ver. Así que gracias. Isaías 55:8-9 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Entonces queda claro que la forma de ser y de pensar de Dios es distinta a la nuestra, ¿verdad?
que yo no le veo nada de malo. Lo que para el hombre es una cosa, motivo de gloria, para Dios es abominación. Y lo que quizás a nosotros nos molesta es quizás sea lo que Dios quiera, porque los pensamientos de Dios y los nuestros son distintos. Hermano, ¿es que me gusta? La adoración no se trata de lo que me gusta a mí, sino de lo que le agrada a Dios. La adoración no es para agradarnos a nosotros, sino para agradar a Dios. Conclusiones. Aquí hay algunas verdades. En la iglesia de Cristo, tenemos música, pero vocal. Usamos un instrumento para alabar y ese instrumento es el corazón, como dice Efesios 5:19. Durante los primeros 600 años del cristianismo, no se usaron los instrumentos en el culto a Dios. Fue el Papa Vitaliano quien introdujo instrumentos en la iglesia en Europa en el año 670 después de Cristo. Y todas las iglesias de origen humano han seguido el ejemplo católico. Introdujo un órgano. Y cuando Vitaliano introdujo ese órgano, los obispos se reunieron y dijeron, ¿y eso? No, un órgano. ¿Ustedes tienen problema con eso? No, dijeron ellos, no tenemos problema con que en la iglesia haya un órgano con tal de que no se toque. Oiga bien, ¿eh? Papá, quiero ver televisión. Claro, mijo, tú la puedes ver, pero no la prenda. ¿Eh? Pero como siempre, pues dejaron el piano ahí. Después alguien dio algunas notas y se quedó el órgano. Pero señores, de un órgano que se introdujo con mucha oposición a estos grupos ahora que tocan merengue ripiado, ranchera, rap y etcétera, etcétera, para que ustedes vean cómo es que comienzan las cosas. ¿Entienden? Es decir, una pequeña licencia abre un boquete que se va haciendo cada vez más grande. No se usaron hasta el año 670. No usamos instrumentos de música al adorar a Dios por la misma razón que no hacemos comercio con la palabra de Dios. Por la misma razón que usamos pan sin levadura y fruto de la vid al celebrar la cena del Señor en lugar de bizcocho con refresco. ¿Por qué no usamos mejor bizcocho con refresco? Que es más bueno. Y también por la misma razón que recogemos una ofrenda solo el domingo y no otro día. ¿Por qué? Porque Cristo no lo autoriza. Volvemos al principio. Tenemos que hacer las cosas que Cristo nos autoriza a hacer. Así que oiga la música que a usted le prefiera, siempre y cuando, repito, sea una música sana, que no lo lleve lejos del camino de Dios. Pero si va a alabar a Dios, asegúrese de hacerlo como Él lo pide. En el mismo momento en que usted introduce un instrumento mecánico musical, se está metiendo en un terreno de lo desconocido y de lo no autorizado. Así que a partir de ahí usted está pisando un terreno pantanoso. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a que pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Primera de Pedro 4:11. Bendiciones, mis hermanos. El hermano José tiene una pregunta. Adelante. Con relación al tema, hermano, son dos preguntas. Primera pregunta, ¿cómo lo enfocaríamos con Mateo 17? Y segunda pregunta, sabemos que todos los que estamos aquí nacemos por el propósito de Dios, porque Dios lo permitió. Si alguno nace con el don de tocarnos, que algo que Dios se lo dio, entonces no puede dedicárselo a Dios en el momento de su adoración. No lo permite. Mateo 17, usted sabe ya. ¿De la transfiguración? No, Mateo 17 es que Jesús no vino a abolir. La ley de los profetas. La ley de los profetas. De los profetas, no, la ley o los profetas. Exacto. ¿Cómo lo interpretamos acá? En base a que él no vino a aborirla para interpretarla, para analizarla. Y cuando a otra pregunta, una persona que nace con un don, sabemos que todos nacemos por la obra del Señor y para Dios, no lo podemos utilizar para él. Sí, mire, una persona puede nacer con el talento, el don, por ejemplo, para cocinar. Y podría venir aquí con un sancocho de 7 carnes. ¿Se lo puede ofrecer a Dios? No. Ahora sí puede con ese mismo sancocho de 7 carnes usarlo para la gloria de Dios, como en una actividad que la iglesia tenga que comer o para ofrecérselo a algún hermano que lo necesite. Nos estamos refiriendo al momento de adorar a Dios
¿verdad? A la alabanza a Dios. Una persona que tenga el don de tocar instrumentos, ustedes saben que casi para todo, por ejemplo, los que dirigen coros, generalmente tienen que saber algún instrumento para poder afinar. Entonces usan el instrumento para afinar las voces de los hermanos para que se oiga bien y se produzca música. Ahora bien, yo uso mi don para mi beneficio, para lo que yo quiera, pero como Dios no me ha autorizado para usarlo en la alabanza, entonces no lo puedo usar para eso, porque no todo lo que Dios me dio, tengo que usarlo en la adoración a Dios. Es la respuesta que te puedo dar. Con respecto a Mateo 5, no Mateo 17, sino Mateo 5, versículo 17 al 19, que dice, Mateo 5 dice, no piensen que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Entonces, abrogar significa destruir o dejar sin efecto. Cristo dice, yo no he venido para destruir o dejar sin efecto la ley o los profetas, he venido para cumplirlos. La ley y los profetas hablaron mucho de Cristo, citaron muchas profecías que Cristo tenía que cumplir y Cristo las fue cumpliendo una por una. Cuando la cumplió toda, dijo, consumado es. Y habiendo consumado todo, entonces pudo quitarlos del medio y clavarlos en la cruz. Porque dice, porque de cierto digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y cuando todo se cumplió, entonces sí se pudo quitar. Yo siempre lo ejemplifico de la siguiente manera. Usted hace una cita con el dentista, por ejemplo. Secre, póngame ahí y dígale a ver si la doctora me puede atender el lunes a las 4 de la tarde. Usted tiene una cita con ella el lunes a las 4 de la tarde. Cuando usted se aparece allí, le dice a la secre, usted se apareció a las 4, dice, no he venido para abrogar la cita, he venido para cumplirla. Ah, sí, ya lo estoy esperando, pase. Usted entra, le arreglan su preciosa dentadura y la pregunta es cuando sale y paga, ¿la cita sigue en pie o ya se cumplió? Ya se cumplió. Entonces eso pasa con la ley o los profetas. Así que cuando le pongo el ejemplo de la persona que cocina bueno, y podría ser de cualquier otra cosa, alguien que haga cuadros, que haga pinturas, que tenga un don para pintar. ¿Cómo yo le ofrezco una pintura a Dios en adoración? ¿Cómo se la ofrece? Él no me ha pedido eso. Él me ha pedido que le cante. Ahora, yo sí puedo adorar a Dios pintando cosas apropiadas, cosas bonitas, el sol, la naturaleza. Y en vez de ponerme a pintar, por ejemplo, mujeres desnudas o cosas que deshonren a Dios, ahí sí le puedo adorar. Usted puede ser un muy buen mecánico. Dios le dio un talento tremendo para resolver problemas. Pero ¿cómo usted trae eso aquí a la adoración? ¿Cómo lo trae? No tiene forma de traerlo. Porque Dios no tiene, ¿qué le digo? No tiene una camioneta. Ahora un día la iglesia lo puede necesitar y ahí sí usted le puede dar honra a Dios. Y siendo un mecánico serio y responsable y cumplidor, usted honra a Dios al hacerlo también. La hermana Milady quiere decir algo y después el hermano Miguel. Vamos a abrirle a la hermana Milady, por favor. Puede abrirlo, Milady. Sí. En Hebreos 10:9 habla que el Señor dijo, Jesucristo, y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. Es decir, que ahí lo dejó todo dicho cuando él cumplió, que dijo todo está consumado es, todo sí. Consumado es. Se refiere a esa parte ahí que ya él cumplió y está estableciendo el nuevo pacto. Así es, totalmente correcto su análisis. Cristo clavó, dice Colosenses 2, 13 y 14, hasta el 15, en la cruz clavó la ley, la clavó. Y Efesios 2, 14 al 17 dice que él quitó la pared intermedia de separación que había entre judíos y gentiles. ¿Y a qué pared de separación se refiere? Dice, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas. Él quitó toda la ley. Ahora, eso no significa que estamos sin ley. Pablo dice en 1 Corintios 9:21 que estamos ahora bajo la ley de Cristo. Hermano Miguel, luego será Beatriz.
Cierto, bueno, no está aquí hoy. No. Fuego, alaba. Primeramente, agradecer a Dios por la maravillosa oportunidad que nos brinda estudiar tu palabra. Es un tema maravilloso. Dios sigue usando. Gloria a Dios. Para tu gloria. Mire, a veces hay hermanos que se sienten mal, ¿verdad? Porque a veces invitan a una persona a la iglesia, entonces la persona no se siente contenta con la forma quizás de adorar, porque quieren algo a su manera. Bien usted ha dicho que primeramente alabamos a Dios. Aquí quizás no estamos para complacer a la gente, sino para que Dios se sienta bien con lo que hacemos aquí en la iglesia. Amén. Y lo otro es que muchos toman el argumento de que los tiempos han cambiado, pero la palabra de Dios y Dios sigue siendo el mismo por los siglos de los siglos. Amén. ¿Verdad? Entonces, siempre que hagamos la cosa como Dios manda, debemos de sentirnos bien, aunque los demás se sientan mal con la cosa que hacemos, porque al Señor es a quien servimos. Amén. Sí, exacto, estamos de acuerdo, Miguel. Que Dios sea el mismo ayer y hoy por los siglos no significa que Él no pueda cambiar una ley, pero no la ha cambiado. O sea, nosotros vamos a estar viviendo bajo el Nuevo Testamento hasta que Cristo venga. Y debo añadirle que lo que sí nosotros tenemos que tratar como iglesia es de cada día mejorar las alabanzas de lo que Dios nos ha dado. De hecho, yo siempre he dicho, el día que la iglesia, los hermanos nos ocupemos, no solamente en venir aquí y cantar como nos salga, sino en practicar para mejorar lo más que podamos nuestras alabanzas. Eso va a ser un extra. Porque cuando una iglesia canta armoniosamente, la gente que viene, que acostumbra a visitar las iglesias, no sabe lo que es eso, se extraña. Porque lo que está acostumbrado es a oír un concierto de una persona que se para a ir a cantar con una banda, pero no a toda una iglesia adorando armoniosamente. Eso es algo maravilloso. Entonces sí tenemos que trabajar esa parte. Oímos a la hermana Sara Beatriz, después a Ingrid Polanco. Vamos a ver. Es Sara. Es Sara Teresa quien te llama. Adelante. Yo quiero saber que estoy confundida, o sea que me parece que no entendí sobre lo de los Apocalipsis. Apocalipsis no está en el Nuevo Testamento. Sí. Y sí. Eso no nos pertenece a nosotros también, esas leyes que están ahí. Sí, en el Apocalipsis no hay leyes, Sara. El libro Apocalipsis no contiene leyes. Por eso decimos que es un libro que no se debe usar para fijar doctrinas, porque no tiene enseñanza doctrinal. El libro Apocalipsis no fue escrito para darle instrucciones a la iglesia de cómo vivir el cristianismo. Fue escrito para decirle a la iglesia las cosas que iban a pasar en su futuro. Y se les dijo en manera simbólica, o sea, a través de símbolos. Por eso enfatizaba que Apocalipsis 14:2 dice que oyó la voz como de un arpista. Él ni siquiera oyó una arpa, sino le pareció, ¿verdad? Y dice, como el estruendo de agua, como el sonido de tal cosa, para enfatizar que se trata de algo simbólico. Pero sí, claro, el Apocalipsis es un libro del Nuevo Testamento, se aplica para nosotros, pero no es un libro que tiene enseñanza doctrinal. Ok, gracias. A ti. Ingrid Polanco y después Ingrid Isabel. Vamos a ver. Sí. Si nosotros, ya después de haber leído todos los textos del Nuevo Testamento, donde los apóstoles tenemos las enseñanzas, de que se habla de cantar, no de tocar, podemos irnos a las enseñanzas de Jesús. Cuando en Marcos capítulo 14, versículo 27, versículo 26 dice: después de cantar un himno, salieron para el monte de los olivos. Sí. Si a Jesús es que seguimos, ¿qué hizo él? Cantó. Sí. No, yo le dije, le voy a citar algunos de los muchos que hay, porque si no se nos hacemos largo. Pero el punto es que las cartas paulinas y las cartas de Pedro y las cartas de Juan son las cartas o los libros del Nuevo Testamento donde se le da instrucción a la iglesia de cómo debe vivirse la vida cristiana. Y en ellos siempre se les llama, se les manda a cantar. Ya hoy es una costumbre tan aceptada en el mundo religioso que cuando hablamos de esto la gente se extraña. Y los raros somos nosotros. Los raros somos nosotros. Los que tenemos que explicar por qué no lo hacemos somos nosotros. Cuando los que tienen que explicar por qué lo hacen son ellos. Porque ¿quién los ha mandado a hacerlo? ¿Dónde encuentran en la Biblia la autorización para hacerlo? ¿En el Salmo 150? No creo que esté correcto usar el Salmo 150 porque no vivimos
bajo el Antiguo Testamento. Ingrid Isabel y después Rolfi, después Julio César y después nos dormiremos aquí. Ingrid Isabel. Sí, lo mío también es una pregunta. Sucede que yo tengo una persona conocida que él es pastor y me dice, un día estábamos hablando de eso, que en todos los textos donde nos refiere a la alabanza, nos manda a cantar con himnos, salmos y cánticos espirituales. Entonces me dice que si nos manda a cantar con salmos, entonces quiere decir que extrapolarnos a eso, al Salmo 150 está bien, porque el Nuevo Testamento nos está mandando a cantar con salmos. Entonces yo quisiera que usted me dé una explicación. Una ñapita, porque ya hablamos de eso. Sí, una ñapita. Mira, los que recibieron esa instrucción fueron los cristianos del primer siglo. Canten a Dios con salmos, himnos y cánticos espirituales. Nosotros cantamos con salmos hoy, ¿eh? Hoy no cantamos te alabará, oh Jehová, tu honor. Es un salmo. Y hay muchos otros salmos que cantamos. Cuidándonos de que no venga con ellos una enseñanza de una ley del Antiguo Testamento. ¿Ven? Pero sí la esencia del salmo la cantamos. Yo le pregunto, siempre yo oigo tantos expertos en la Biblia y gente criticando la Biblia. Dice, no, porque ellos recibieron tal cosa, pero lo que significó fue esta otra cosa. Y yo pregunto, ¿qué entendieron los que los recibieron primero? Porque si hace 2000 años ellos recibieron esa instrucción de cantar con salmo y a nadie se le ocurrió buscar un güiro, una tambor, una arpa, un címbalo, un salterio, ¿por qué 670 años después es que se le ocurre a alguien? ¿O era que ellos no tenían los instrumentos? Sí los tenían. Algunos dirán, es que no lo sabían tocar. ¿Quién dijo que no lo sabían tocar? Entre tantos miles de personas no iba a aparecer alguien que supiera tocar un instrumento. Claro que sí. Pero cuando no se quiere aceptar una verdad, yo les dije ahorita que la palabra salmo, que es la palabra griega exallo, P-S-A-L-L-O, lo digo así porque no es una palabra común. Para el tiempo del Nuevo Testamento, y le cité al lexicógrafo Taller, que los que estudian la Biblia dicen, lo dijo Taller, es casi como si lo hubiera dicho el apóstol Pablo, porque ese señor se dedicó a eso, y es muy correcto en su interpretación. Dice que para el tiempo del Nuevo Testamento, la palabra salmo lo que significaba era un canto cantado a capela, no con instrumento mecánico musical, y así lo entendieron los cristianos del primer siglo. Si lo hubieran entendido de otra manera, hubiese habido instrucciones precisas. Ahora repito, cuando la Biblia dice canten, está dando un mandamiento específico. Si yo le digo a ustedes canten y además toquen, entonces ustedes tienen dos mandamientos específicos. Pero si yo le digo canten y ustedes cantan y tocan, ustedes le están añadiendo al texto algo que el texto no dice. Si yo le digo a mi hijo, vamos a salir, ponte un pantalón jean, y él viene con un pantalón de tela, y yo le digo, hey, yo te dije un jean. Sí, pero tú no me dijiste que no usara uno de tela. Ah, pero te especifiqué. Cuando se especifica algo, lo demás queda automáticamente prohibido. Rolfi y después Jaime, yo creo que por ahí vamos a tener que terminar. Y después bendiciones, mi hermano. Más bien que una pregunta. ¿Me escuchan? Le oigo. Ok. Más bien que una pregunta, yo hago una exhortación aprovechando el tema, porque sí veo mucho claro con muchas personas que converso y hablo que usan los textos a su conveniencia. Por ejemplo, cuando hablan todavía, la mayoría de iglesias habla de diezmo, y yo veo que claramente, y según las enseñan las escrituras y la doctrina que me dan en la iglesia de Cristo, no me hablan de diezmo, me hablan de lo nuevo que me habla el Nuevo Testamento. Entonces las iglesias tradicionales tienen por costumbre coger lo que ellos quieren de cierto texto, y eso es algo que tenemos que cuidarnos, mis hermanos, tener claro y tratar de personas que nosotros podamos conversar, marcar esa diferencia de que la Biblia no es para coger lo que nosotros queramos, la Biblia es para seguir los pasos que ella nos indica. Bendiciones, mis hermanos. Gracias. La iglesia no tiene doctrina. No hablemos de la iglesia, la doctrina de la iglesia. La iglesia no tiene doctrina. El día que la iglesia tenga doctrina, sacamos a Cristo.
Tenemos la doctrina de Cristo, la doctrina de los apóstoles. Las iglesias humanas tienen doctrina, tienen incluso sus manuales. Ellos escriben sus manuales y le dicen a su membresía qué tienen que hacer. Nosotros, gracias a Dios, somos libres de eso. Nosotros somos libres en Cristo. ¿Cómo? Aceptando lo que Cristo dice en su palabra. Nos libramos de los mandamientos de los hombres. Con Julio terminamos. Sí, es bueno que tengamos en cuenta la diferencia entre la adoración del Antiguo Testamento y la del Nuevo Testamento. La ley y la gracia son muy diferentes, ya que la ley fue algo, por decirlo de una manera material, algo que dependía de la persona, como bien usted dijo. Sí. Mientras que la gracia depende de Dios, de nuestra obediencia a Dios, o sea, ya es algo espiritual, depende de nuestra fe. Pues así mismo era la alabanza o la adoración en el Antiguo Testamento, era una adoración que también dependía de la persona, era una adoración carnal. Por eso se permitió el uso de instrumentos, ya que eso estimula la carne, estimula los pasiones, emocionalismo, todo eso, mientras que la adoración en el Nuevo Testamento tiene una parte espiritual en Juan capítulo 4. Entonces, esa es la diferencia. Por eso en el Antiguo Testamento, en Salmo 51, está como mandamiento el uso de todos los instrumentos. Y con respecto a lo que Ingrid decía ahorita, de la persona que ella conoce, yo podría sugerirle a ella que cuando hable con él, ella puede hacerle énfasis en que el Salmo 150, para nosotros transportarnos a él, eso no es una alabanza. A Dios está mandando al pueblo a adorar, pero es un mandamiento. Ahora, lo que nosotros debemos usar para alabar son salmos que sí sean de alabanza a Dios, que se reconozcan la grandeza de Dios o que hablen bien de Dios. Pero un mandamiento o una profecía nosotros no la vamos a usar para alabar, para cantar. Entonces, ya ahí está la diferencia. O sea, ¿por qué nosotros no podemos usar el Salmo 151? Eso no es una alabanza. Salmo 150. Perdón, 150. El 151 es apócrifo. Sí. El Salmo 150. No podemos usarlo porque eso era un mandamiento, no era ni siquiera una adoración. Sí, mis hermanos, sabemos que es un tema que despierta muchas pasiones y no queremos que nadie quede con la impresión de que somos anti-música. A mí me encanta la música. Yo prácticamente no puedo vivir mi vida sin música, me gusta. Pero cuando voy a alabar a Dios, lo tengo que hacer como Él me manda, punto. Cuando vamos a hacer, vamos a celebrar un cumpleaños a Miguel y le vamos a hacer a Miguel un mondongo. Y cuando llegamos y Miguel encuentra ese mondongo, dice, ¿qué olor es este? Hermano, eso fue un mondongo que le hicimos a usted para celebrar su cumpleaños. Ay, hermano, yo no puedo ni oler eso. Entonces, ¿fue a Miguel que le celebramos el cumpleaños? ¿O lo hicimos porque a mí me gusta mi mondongo? Estoy diciendo un ejemplo. Entonces, si vamos a hacer las cosas para Dios, vamos a hacerlas como Él la pide. Y cuando usted quiere agradarse a sí mismo, entonces usted pone a Beethoven, pone a Bach o pone al que usted quiera. Dios les bendiga. Bueno, 166. Dios nos bendiga a todos. La música es buena. Y escuchaba a un gran artista decir lo que es malo las letras que le ponen. Claro, porque a los niños le ponen música, ¿verdad? En la barriguita. Eso lo motiva, lo estimula. David le tocaba a Saúl para tranquilizar. Bueno, para mí la música es bonita. Y si fuera mala, un niño inocente recién nacido no se tongoneara cuando escucha música. ¿Y qué sabe un niño? ¿Qué sabe un niño? Y un niño cuando oye música comienza a tongonearse. Entonces, el hombre es música, normalmente es música. Canta buen cristiano, eso es lo que nos dicen las escrituras. Para alabar a Dios, ¿qué hay que hacer? Cantar. Yo me niego a creer que no había, porque siempre había un grupo para adoración, ¿verdad? Para la cosa del Señor. Los reyes tenían sus artistas, sus cantantes, y no me van a decir a mí que eso se perdió. ¿Verdad que no? Eso estaba ahí, pero para alabar a Dios, muy bien lo entendieron.
Y Pablo dijo, lo que yo recibí, eso yo le enseño a usted. Y lo entendió muy bien, ¿verdad que sí? Entonces, ¿por qué nosotros no vamos a entender esto? Tenemos que entenderlo. Así que nada, mis hermanos, vamos a cantar. Canta, buen cristiano. Cantemos. Canta, oh buen cristiano, dulce será cantar. Haz el camino ya, libra empezar. Canta en las noches tristes, canta en el sol y en luz. El mar así resiste, canta de Jesús. Canta, oh buen cristiano, templa tu corazón, alza tu soberano, tu feliz canción. Siempre está lleno el mundo de desgracia y dolor. Canta el amor profundo de tu Salvador. Canta, oh buen cristiano, Dios tu socorro es. Él sostendrá tu mano hasta la vejez. Sabes que al diablo invitas cuando medroso estás. Dios quitará tus cuidas si cantando vas. No me gusta traducirla. Dios quitará tus penas. Si cantando, no da que cuida. Dios quitará tus penas si cantando vas. A veces nosotros cuando tengamos alguna situación no queremos cantar, no queremos alabar a Dios. Pero cuando Pablo y Silas estaban bien sonados, golpeados, sangrando, presos, bien presos, cuando estaban mal presos, que estaban todos cercanos, bien presos, ¿qué estaban haciendo ellos? ¿Y qué hacían los demás presos? Bien. Entonces, alabar a Dios, cantar a Dios, mis hermanos, es alegrarnos el espíritu, es alegrar nuestra alma. No consigo un cristiano que viva aburrido su vida, no lo consigo eso. Un día uno puede estar guapito un día, pero un ratito, no estar el día entero tampoco. No debe ser. Entonces, si usted se siente medio batido, cante una alabanza. Está triste, ore, pero cante y se va a alegrar. Cante y se va a alegrar. Así que Dios nos bendiga a todos. Hermano, digo, hay visitas ahí. ¿Quieren comenzar a cantar a Dios hoy, alabar a Dios en espíritu y en verdad? Bueno, hoy es un día bueno para hacerlo. Un día 1 de febrero, mes de la patria. Aunque le han dicho ya no es mes de la patria, sino el carnaval. Qué cosa, señores. Hoy un día que usted puede, en este mes, proclamar su independencia, su libertad del pecado. Si así lo desean, lo pueden hacer. Levante su mano y estaremos aquí orando por usted. Así que Dios nos bendiga a todos. Hermano Pablo nos despide en oración. Hermano Miguel, ¿verdad? Sí. No, entonces lleva por los anuncios. Hermano Pablo. Sí, mis hermanos y amigos, Señor continúe bendiciéndonos. Vamos a tener pendiente siempre de obedecerle a Dios, obedecerle a su Hijo, y así tendremos el favor de Él y de su Padre, nuestro Padre también. Vamos a orar para ser despedidos cada uno de nosotros, no de Dios, sino cada uno de nosotros. Perdón, hermano. Tranquilo, papi. Oremos. Amante Dios, Padre de la gloria, Señor, te damos gracias. Inmensa gracia te damos, mi Dios, porque tú eres bueno y para siempre tu misericordia, Padre Santo.
Señor, gracias por este momento que nos ha permitido escuchar. Para los que están, para aquellos que escuchan, que están un poco distorsionados en cuanto a cómo alabarte a ti, dale entendimiento, mi Dios, porque ya nosotros tú nos lo has dado, Padre Santo. Te damos gracias por eso, mi Dios, y te pedimos, Padre amado, que siga bendiciendo tu pueblo, Padre Santo, y que nos siga dando enseñanza, que nos siga enseñando, Padre, cómo tú quieres que hagamos lo que tú quieres que te hagan, Padre Celestial. Padre, gracias, mi Dios. Gracias, Señor. Bendice, Señor, a todos los hermanos, bendice a su familia, en especial a nuestro predicador, que por traernos las palabras esta noche que tú has mandado, Señor. Gracias, Padre. Gracias, mi Dios. Favores que te rogamos por los méritos preciosos de tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Hermano, excúsenme, que yo tengo un mal necesario. Este muchacho no es fácil. Está bueno, hermano. Ese muchacho no es fácil, hermano. Discúlpenme. No hay problema, hermano, no hay problema. Vamos ahora a pasar al momento de los anuncios. Estamos agradecidos a Dios por esta noche, ¿verdad? También gracias al hermano Antonio por ser usado por el Señor para edificarnos con este maravilloso tema. También agradecemos a todos los amigos por participar con nosotros. Acepta a Cristo hoy, mañana puede ser muy tarde. Bien, cada lunes puede visitar el Facebook de las Iglesias de Cristo en San Pedro de Macorís. Puede buscar el más reciente tema grabado. ¿Qué dice la Biblia a los jóvenes y adolescentes? Muy interesante. Hasta pronto. Los anuncios fueron breves hoy. La gracia de Dios los guarde, los cuide y los proteja a cada uno de ustedes. Así que hasta luego. Dios les bendiga. Y si alguno tiene algo que decir brevemente, lo puede hacer. Bueno, si no hay más anuncios, que la paz de Dios sea con todos ustedes. Amén. Amén. Pueden abrir su micrófono. Gracias a todos. Pueden abrir su micrófono, hermano. Amén. Noche para todos. Buena, ¿cómo estamos? Dios le bendiga. Pineo, bendiciones. Amén, ¿cómo están? Bien, gracias a Dios. Hermano, bendiciones para ustedes. Amén. Dios la bendiga. Amén. Eso fue de lo de la raya, amigo. Ah, sí. Generalmente usa. A mí generalmente siempre yo me suelo hacer eso. Ah, sí. Eso es una cosa que le vamos a dar ahora. Y es que yo estoy trabajando por eso mismo. Ese tema es muy importante, porque hay dos semanas que esta conciencia Vamos a darlo. Quieren hacer cosas también. Lo dejo ustedes sin tema. Dios bendiga a todos. Dios bendiga. Amén. Paso, Dios te bendiga. Amén. Niña. Mira quién está aquí. Esa es la tuya. Amén. Paso. Dios les bendiga, amados hermanos.